Razón y fe con el padre Robinson. Vamos a seguir avanzando en la vida de Carlo Acutis. Recordemos que otra característica de Carlo Acutis que lo destacó en su vida de colegio, en su vida juvenil, pues que Carlo Acutis fue muy caritativo. La caridad. La caridad tiene que ser pues la cédula de nosotros los cristianos católicos, que por nuestros poros brote el amor de Cristo hacia los demás, la caridad, la misericordia. Esto lo llevaba muy marcado Carlo Acutis. Ayudaba junto con su amigo, tenía un amigo hindú llamado Rajesh, ayudaba a enfermos, a los enfermos. Mira qué importante es. Uno de joven a veces se desentiende de los enfermos. Como no le duele a uno una muela, el joven se siente casi que un dios, ¿sí? Se siente todopoderoso porque está en una época vigorosa, pues a veces se olvida de que también se puede enfermar, se olvida que en su entorno hay personas enfermas, delicadas de salud. Resulta que Carlo Acutis, junto con su amigo hindú, Rajet, pues ayudaba muchísimo a los enfermos, también a los mendigos. Tanta mendicidad que hay hoy en día. Hoy en día vemos mucha mendicidad en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en las calles, en los semáforos, en los andenes. Carlo Acutis ayudaba también a los mendigos, a los niños y ancianos. Los niños y ancianos era una preocupación de Carlo Acutis. Y todo esto lo hacía de manera anónima, sin presentación alguna. Lo importante es mostrar el amor de Dios en estos hermanos. Incluso Carlo Acutis, esto es muy bonito, llegó a cuidar a sus amigos, cuidó de ellos cuando sus padres iban a divorciarse. Era todo un consejero espiritual. Esos amigos de colegio que estaban viviendo el drama de la separación de sus papás, Carlo Acutis los ayudaba, los invitaba a su casa para animarlos. Bueno, esto es muy especial en Carlo Acutis. Esto no es tan normal en un joven. Ahora uno va profundizando por qué la iglesia puso los ojos, puso la mirada en este joven para empezar ese camino de santificación, de elevarlo a los altares y de proponerlo pues como una figura que puede ser referente para todos nosotros en el siglo XXI. En el colegio, Carlo Acutis, pues especialmente en clase, defendía siempre a sus compañeros que no sabían integrarse con otros compañeros, esos compañeros tímidos, esos compañeros callados que seguramente les hacían bullying, a esas personas como las más frágiles del salón. Carlo Acutis pues las defendía a esos compañeros que les costaba integrarse con otras personas, se hacía parte de ellos, los defendía, no se unía al grupo que de pronto les hacía bullying, que fastidiaba a los demás muchachos. No se hacía parte de ese grupo, se hacía como defensor del más frágil, del joven más vulnerable. Esto es muy bonito porque notamos la sensibilidad de este joven para con sus amigos más débiles, para con sus amigos más tímidos, para con sus amigos más vulnerables. Había una delicadeza en Carlo Acutis y por eso siempre los defendió inclusive a las personas enfermas, a las personas discapacitadas. ¿Cuántos muchachos en son de burla, en son de recocha, pues siempre se pegan de las personas enfermas o discapacitadas para pues hacerlos sentir mal, para burlarse de ellos, para practicar ese famoso bullying que hace tanto daño y pone en una situación de tensión al otro, en una situación pues de tristeza. Esto hizo que Carlo Acutis siempre se pusiera en defensa de estos pequeños, de los más enfermos,
de los discapacitados, que muchas veces pues eran objeto de burla de los demás. Esa fue precisamente una de las cosas que lo ayudó luego a impulsar el voluntariado en su colegio para defender y para cuidar y acompañar a sus compañeros más vulnerables, que tenían situaciones de vida personal y familiar que los llevaba a estar tristes o deprimidos. Entonces, todo el voluntariado que desarrolló Carlo Acutis en el colegio iba también en razón, en defensa de estos jóvenes del colegio que vivían una situación crítica, de burla, de persecución de parte de sus compañeros. Pues ahí nos damos cuenta cómo Carlo Acutis pues desarrolló todo un humanismo, todo un cuidado especial en la vida del colegio. Era un joven que destacaba por ese cuidado especial con estas ovejas, más delicadas que habían en el rebaño de su colegio, en el rebaño de su barrio, de su cuadra. Este era Carlos. Sigamos avanzando en él, en su vida. Aprendamos de este joven. Por eso es importante acercarnos a su historia, a su biografía, a sus libros que se proponen para profundizar en la vida de él. Estos libros los podemos encontrar pues en el despacho parroquial conmigo o los domingos, después de la Eucaristía. Qué bueno que nos acerquemos a la vida de los santos, porque la vida de los santos ha ayudado a muchas personas a acercarse a Cristo. Es precisamente que existe esta figura de los santos en la Iglesia Cristiana Católica. Existen para ser señales, como señales de tránsito, para ser referentes todos nosotros cómo vivir la vida cristiana y podernos acercar así de la mejor manera a la persona de Cristo. Son los santos los que nos enseñan a vivir el Evangelio porque ya lo han encarnado, lo han encarnado. Qué mejor que un santo joven de esta época, un santo millennial de la época de toda esta cultura de los computadores, los celulares, de la tecnología, de la internet, pues que se valió de estos medios también para ejercerlos de la mejor manera, sacarles el mejor provecho, utilizarlos para la evangelización. Seguimos avanzando en la vida de Carlo Acutis, una vez más, razón y fe con el padre Ron.